políticos. ¿Cómo va a cambiar el escenario de aquí a las elecciones del próximo año? Es lo que nos preguntamos todos. Fernando Tuesta está con nosotros, especialista en temas electorales. Fernando, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mávila. Qué pena lo de esta chica, de verdad. Tenía que comentarlo al inicio porque ha sido la noticia, pero yo no sé qué opinas tú, pero me parece que el hecho de que hable ella, que además es activista y militante, claro, ¿no? Es una persona que no debería tolerar o en lo ideal que tenemos, ¿no? Imagínate lo complicado para ella y lo terrible que puede ser para alguien que no está rodeada de tanta gente que te impulsa a hacer una denuncia. Así es. Bueno, es un acto de valentía, ¿no? Tú mismo la has anotado, pero obviamente solidaridad con Parua. Es un hecho totalmente lamentable. Sí, y el hecho de que él admita, bueno, él tendrá que enmendar su camino, es un muy buen primer paso a admitir la responsabilidad y ser consciente de que aquí hay un problema que solamente un terapeuta puede solucionar. Esto al margen, por supuesto, de las responsabilidades. De las medidas que se tienen que tomar. Exacto, de las medidas que se deben tomar y las responsabilidades que usted, señor Valencia, tendrá que asumir. Eso sin duda. ¿Qué ha pasado hoy en el Congreso y cómo cambia el panorama político de aquí a las próximas elecciones? Bueno, lo primero que este es parte del paquete de 7 dictámenes que en principio se debe aprobar de cara a las elecciones regionales y municipales del próximo año. Para que el televidente tenga idea, en el Perú existía 4 niveles de organizaciones políticas. El llamado partido político, que es nacional, y por lo tanto puede colocar candidaturas a nivel justamente del Parlamento, de los gobiernos regionales, a nivel de las alcaldías provinciales y distritales, en los 4 niveles. El movimiento regional no lo puede hacer en el Parlamento, sí lo puede hacer a nivel regional, provincial y distrital. Y las llamadas listas locales, provinciales, lo puede hacer en la provincia, en el distrito, más no en la región y a nivel nacional. Y evidentemente las listas llamadas distritales. ¿Qué ha pasado? Con el tiempo, y con el tiempo estoy hablando básicamente del 2002, en que hay elecciones regionales por primera vez, coincidentemente con las elecciones municipales, lo que ha habido es un crecimiento de las listas, sobre todo regionales. Las listas, y no llamo en realidad organizaciones, porque una organización tiene otro tipo de características. Las llamadas listas a nivel provincial y distrital han ido decreciendo en número, han ido decreciendo en número. Han sido de alguna manera, Mávila, absorbidas por las regionales. Pero lo que tenemos en el Perú era que los partidos políticos nacionales, que en otros países tienen, no solamente ganan el Parlamento, sino la mayoría de las instancias de poder subnacional, vale decir región, provincia, distrito, en el Perú no. Se concentraron en Lima, ¿no? Se han concentrado en el Perú, Lima. Mira, en provincias, cuando tú hablas de partidos, los hacen sentir como que son partidos limeños, centralistas, y por lo tanto las organizaciones regionales las iban derrotando de manera sucesiva en las elecciones del 2002, 6, 10 y 14. Y todo parece indicar que esto no va a cambiar, digamos, el próximo año. Entonces, sin embargo, porque la aprobación, para ponernos en autos, la aprobación de esta norma o de este cambio regiría después de las elecciones de 2018. Hay una disposición transitoria, sobre todo para aquellas listas que, por ejemplo, a nivel distrital y provincial ya han recogido firmas o ya están en proceso de inscripción. Obviamente ya tenían una expectativa y estaban en un proceso en donde habían reglas que se les cambia ahora. El hecho de que no se haya convocado a elecciones, ¿cómo deja a los que tenían expectativa de participar y no han iniciado sus trámites? ¿Van a poder? Van a poder en principio, pero también hay un plazo de inscripción. Ya es difícil que alguien a estas alturas compre un kit para recoger firmas porque la convocatoria va a ser más o menos entre diciembre y enero. Hay muy poco tiempo, muy poco tiempo. Pero ¿qué pasa? Entonces, esta modificatoria de la ley señala que en nuestro país solo van a poder presentar candidaturas a nivel de las provincias y distritos los partidos políticos nacionales y los movimientos regionales. Por lo tanto, ya no se reconoce a estas organizaciones locales a nivel provincial y distrital. La idea es que en nuestro país lo que tenemos es una dispersión
de listas a este nivel, pero sobre todo porque no tienen la responsabilidad que al momento, por ejemplo, de ganar una alcaldía, etcétera, sí lo tienen otras organizaciones, lo cual no deja de ser cierto. Por ejemplo, una lista distrital gana la alcaldía y desaparece, no tiene ningún registro, no tiene ninguna responsabilidad. Pero desaparece hasta una próxima elección si es que nuevamente se agrupa y se lanza. Y esto, cosa que no ha ocurrido necesariamente, pero además el alcalde que gana y con su lista mayoritaria de concejales es irresponsable político delante de una instancia mayor. Ajá. Y en muchos casos lo que tenemos es municipios con muchos recursos. Imagínate tú en distritos que tienen industrias extractivas, ¿no? Entonces, y encima, si no hay controles a nivel de las instancias públicas correspondientes, la situación pues ha ido empeorando por un lado. Pero lo que sí me preocupa, esto que uno podría incluso estar de acuerdo con la desaparición, digamos, de este tipo de listas, es que no se complementa con algo que es fundamental y que creo que puede ser un gran problema. No esta elección, sino la próxima, si no se corrige. No obligar a los partidos políticos nacionales y regionales a presentarse en todo distrito y provincia. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que, por ejemplo, en distritos pobres, aislados, rurales, etcétera, a los partidos políticos nacionales no les interesa presentar candidaturas. Al movimiento regional tampoco. Entonces, o no tienen cuadros, que es lo que o yo no podría tienen, pensar, en realidad, en principio no tienen cuadros, más falta de interés. Lo que puede provocar es que en algunos distritos y provincias no se encuentre ningún candidato. Y entonces ese alcalde va a tener que prorrogar su mandato, se van a tener que dar elecciones complementarias y puede que tampoco nadie se presente. Ahora, creo que me he confundido y quería aclarar este tema. A ver, esto que se aprobó hoy en el Congreso limita la participación de movimientos distritales y provinciales. Así es. No hablamos de los regionales. No. Los regionales se mantienen. Así es. Porque es interesante, fíjate acá la data que manejábamos nosotros revisando archivos, ¿no? Hablando de las elecciones regionales y municipales de 2014. Dice, en estos comicios participaron 98.108 candidatos agrupados en 13.655 listas. No, más de la mitad correspondió a listas presentadas por movimientos regionales. Incluso en Tacna, de las 19 listas en competencia, 15 fueron regionales y 4 fueron de los partidos políticos. Pero por eso, no solamente presentan más candidatos, sino ganan más. Claro, definitivamente si ves el mapa, y era algo que cada vez que cubrimos elecciones, cada vez más lo hemos venido viendo, cuando uno pinta de colores el mapa, al final del resultado te das cuenta que los partidos mantienen cierto liderazgo, sobre todo en Lima y en la costa, en ciudades algunas de las más importantes, pero el interior del país está totalmente tomado por los movimientos regionales, ¿no? Sea por identificación, sea por la cercanía. En el 2002, de los 25 gobiernos regionales, 15 eran de partidos políticos nacionales, el resto de movimientos regionales. En el 2014 los partidos políticos nacionales de los 25 solo ganaron en 5, 20 las organizaciones de alcance regional. Estas son las que han crecido. No solamente han crecido desplazando a los partidos nacionales, sino también absorbiendo a las listas provinciales y distritales, que en un número también fueron decreciendo. Ahora, estas dos van a desaparecer, según la modificatoria de la Fernando, te pido un momento. Habíamos anunciado un enlace con Marisa Glave, que era una invitada aquí al programa, pero no ha podido llegar porque está cumpliendo con el debate en el Parlamento. Marisa ya se encuentra enlazada con nosotros a través de la microondas. Y bueno, Marisa ya expresó su apoyo a Parwa Oblitas, ya ha condenado lo sucedido al interior de Nuevo Perú con este nuevo caso de maltrato a la mujer. Pero queríamos nuevamente, por supuesto, pedirte una apreciación, porque entiendo, Marisa, que además conoces a estas dos personas. Muy buenas noches y gracias por atendernos, sobre todo. ¿Mávila? Sí, te escucho, Marisa. ¿Cómo estás? Mávila, perdóname, lo que pasa es que escucho un poco bajo. Entiendo que quieres hablar sobre el tema de violencia contra la mujer. Exacto. Y la denuncia que recibimos el día de hoy, ¿no es verdad? Así es, correcto. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que quiero mandarle un abrazo muy fraterno a Parwa Oblitas, que es una compañera nuestra, amiga nuestra, valiente, que se ha atrevido a hacer una denuncia en un contexto difícil.
Esto nos ha demostrado, como hemos dicho nosotras durante mucho tiempo, que la violencia se encuentra en cualquier contexto, se encuentra en la casa, se encuentra en el trabajo, se encuentra a veces también en las organizaciones políticas. Y lo que toca hacer es denunciar en el caso de la víctima, y por eso quiero decirle a Parwa que creo que es una mujer valiente y fuerte y hay que apoyar esta decisión de ella. Y dentro de las organizaciones actuar rápido. Lo que hemos hecho nosotros es tomar la decisión en la bancada de separar inmediatamente, retirar inmediatamente del equipo de asesores al señor Valencia y estamos de esa manera también exigiendo que haya un pronunciamiento rápido de parte de las distintas entidades de la organización política, ¿no? Marisa, no sé si hemos recuperado o hemos mejorado el nivel de comunicación, ojalá que sí, tú me dirás. Una de las cosas Perdóname. que decía, ¿me escuchas mejor ahí? La verdad es que escucho bajo, pero wow, acá más o menos escucho, dime. Ya, a ver, una de las cosas que ha dicho Parwa a través de este pronunciamiento, ella le increpa mucho a Valencia su manera de actuar, sobre todo porque no se condice con los principios que orientan, digamos, a la gente de izquierda, a la gente que lucha por derechos de las minorías. Entonces ella dice que qué clase de dirigente es y justamente pertenece a estos grupos. ¿Cuál es tu sensación como justamente luchadora por estos derechos cuando tienes al interior del movimiento a una persona de estas características? Mira, esto evidentemente nos ha dolido muchísimo porque es una persona que ha trabajado con nosotros durante mucho tiempo, precisamente en una agenda que incluye la defensa a las mujeres, la defensa de la igualdad, la defensa de una sociedad sin violencia contra la mujer. Pero insisto, creo que lo que se ha hecho es lo que se tenía que hacer. Parwa, en lugar de hacer esto de manera silenciosa, por miedo eventualmente a que pudiera afectar a la propia organización, ha hecho una denuncia pública y una denuncia valiente. Y ante su denuncia, no solamente distintos comités de nuestra organización se han solidarizado inmediatamente con ella, sino que este señor ha sido retirado de todas las instancias en las cuales tenía algún tipo de representación, tanto de su propia organización política como dentro del Nuevo Perú, y también en el caso de nuestra bancada, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que tener reacciones rápidas y hay que apoyar a las víctimas, sobre todo cuando se atreven a hacer denuncias como esta. Ahora, Abraham Valencia ha sido retirado ya, prácticamente no tiene funciones en Nuevo Perú, ya no es más asesor técnico. Esto a pesar de que él ha reconocido. ¿Esto no sirve como atenuante para ustedes, el hecho de que él se haya comprometido a retomar un tratamiento psicológico? Perdóname, Mávila, no logré escucharte, es que estoy con un retorno muy malo. A ver, yo quisiera pedirle al equipo de microondas, si por interno podemos hacer esto, que ayude a la congresista. No podemos tener a la congresista sosteniendo el teléfono ahí y tratando de hacerse un poco de silencio. Pero nuevamente insisto, Marisa, la pregunta es por el lado de Valencia. Valencia está separado, pero ha reconocido ser una persona violenta y que va a retomar su terapia. ¿Esto no es atenuante para las decisiones que ustedes tomen? Mira, varios compañeros han pronunciado alrededor de esta declaración que ha hecho Abraham. Obviamente, la verdad es que hay que saludar que hay una persona que reconozca el hecho en lugar de pretender acusar a la víctima, que es muchas veces lo que suele hacer un agresor, pero el hecho que él haga esto no disminuye para nada el hecho de violencia. El hecho de que haya hecho una acción violenta, que haya ejercido una acción de violencia contra una compañera. Y por tanto lo que corresponde es, sobre todo en espacios de representación, donde uno tiene cargos de responsabilidad política, no se puede mantener, Mávila, y por eso es que hemos tomado la decisión que hemos tomado. Correcto. Yendo a otros temas, Marisa, el tema de los partidos, o mejor dicho, de los movimientos distritales y locales que habrían quedado fuera de carrera electoral. Creo que eres una de las voces que se opone a esto. ¿Podrías decirnos por qué? Mira, nosotros nos hemos opuesto porque sentimos que lo que hay es una decisión de la mayoría de fuerzas políticas aquí en el Congreso de cerrar las puertas a alternativas electorales. Hoy por hoy, inscribir una organización política nacional tiene una valla, que no es en realidad una valla, es un muro de acceso, una barrera de acceso que supone la recolección de 5% de firmas del padrón electoral. Esto, Mávila, supone una maquinaria de recolección de firmas, una logística inmensa y por tanto es un mecanismo para cerrar las posibilidades de participación electoral. Además, hay un conjunto de organizaciones, como ya sabemos, que se han anunciado hace un montón de tiempo que estaban en proceso de recolección de firmas en casos de provincias como Lima, por ejemplo, y tomar la decisión de cerrarles las puertas era básicamente una decisión de bloquear participación de posibles alternativas electorales, ¿no? La Constitución es muy clara.
La Constitución plantea que necesitamos garantizar el derecho a elegir y a ser elegidos. Y no puede ser que el club de los que manejan las inscripciones electorales hoy en el Congreso sigan pretendiendo cerrarle las puertas a las nuevas organizaciones. ¿Qué es lo que nosotros proponíamos? Y por eso planteamos un dictamen en minoría. Que lo que se tiene que valorar es la consolidación, la solidez de la organización política. Y eso no supone un número de firmas o un tamaño de organización territorial, sino si tienen comités, si tienen militantes, si tiene vida política activa. Esos son los temas que para nosotros garantizarían realmente que tengamos organizaciones sólidas que puedan participar, ¿no? Teniendo en cuenta que la mayoría de partidos políticos, salvo Fuerza Popular, no tienen bases en el interior del país, ¿tú dirías que el fujimorismo es un poco el dueño o la madre de este proyecto? Que son los más beneficiados. De este y de otros, o sea, son varios proyectos que plantea el fujimorismo, que lo que están haciendo es intentar cerrar alternativas posibles de renovación en las próximas elecciones. Hoy día hemos discutido y el que se viene es la elevación de la valla electoral. Menos mal en ese caso somos distintas fuerzas políticas las que hemos dicho que no estamos de acuerdo. Ellos quieren subir la valla electoral a un 40%, cosa que distintos organismos y expertos electorales dicen qué cosa tiene que ver eso con legitimidad en los gobiernos regionales hoy. Lo único que hace es pretender cerrar también nuevamente el espectro y hacer escenarios de polarización que hoy por hoy no resolverían el problema de legitimidad que tienen las organizaciones. Aprobado en el Congreso de la República, ¿ustedes acudirían al Tribunal Constitucional? Es que este no es un tema inconstitucional, Mávila. Este es un tema de cómo se están planteando y bloqueando formalmente desde una potestad que se tiene en el Congreso la posibilidad de participación política. En este caso lo que estamos haciendo es un debate que creo que ha sido un debate importante, pero llamando a la ciudadanía a estar alertas, porque este debate tiene que ser un debate social, porque lo que están queriendo hacer es cerrarte la puerta a ti, a los ciudadanos, a la gente de a pie que pueda formar parte de alternativas nuevas políticas de representación. Te hacía la pregunta porque decías tú que era anticonstitucional, lo primero. Yo digo que es inconstitucional la valla electoral, la valla del 5%. El tema del tipo de organizaciones que participen es parte de un debate, pero en todo caso, lo que sí nos queda absolutamente claro es que lo que hay es una voluntad de cerrar el espectro electoral, ¿no? Correcto. Marisa, muchas gracias por esta comunicación. Te dejamos para que continúes participando del debate. Gracias. Sí, estamos ahora en un debate, Mávila. Gracias por la llamada. Decirles además que justo vamos a hacer también un debate final de una reforma electoral para ver a quienes se inhabilita de la participación política. El fujimorismo ha planteado que se inhabilite a quienes tienen sentencia por terrorismo. Cierto. Nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo, pero que creemos que también se tiene que incluir narcotráfico, corrupción y violación, y que no son delitos menores y que necesitamos tener una posición firme en esta reforma electoral. Ojalá que si hay un cuarto intermedio logremos que la presidenta de la comisión incluya estos otros delitos como una opción para la inhabilitación. Correcto. Gracias, Marisa, nuevamente. Buenas noches. Te dejamos ahí en Gracias, buenas noches, Movila. Gracias. Bueno, esa es la preocupación de los chicos. Dicen, aquí el fujimorismo, que tiene la sartén por el mango, lo que está haciendo es bloquear la posibilidad, porque además es interesante, el fujimorismo es prácticamente el único partido político que tiene todo un sistema descentralizado y representantes en todo el territorio nacional. Ni siquiera el APRA, el partido más antiguo, quizá Alianza por el Progreso en el norte, pero no hay más con esa misma ventaja de acción, ¿no? Yo diría el que más tiene, pero no tiene en todo el país, Mávila. Una de las cosas que llama la atención cuando tú ves el mapa de representación en el Perú es que los partidos políticos, sumados los 22, solo tienen un cuarto de los municipios del país. Un cuarto, uno de cada 4. Eso es muy poco. Y de esos, Alianza para el Progreso es el que tiene más municipios provinciales y distritales. En realidad, como verás, concentrados los 22 partidos, uno de cada 4 es poco. Ahora bien, la interpretación de Marisa en relación a lo que hace el fujimorismo tiene sus razones, pero también es cierto que han habido propuestas de reforma electoral, por ejemplo, los organismos electorales que también señalaban la sola existencia de organizaciones tipo Partido Nacional y Movimiento Regional, más no organizaciones de alcance local, provincial y distrital. Así es. Entonces, a mí lo que me preocupa realmente, repito, es que esta medida no sea complementada por una obligación para que los partidos participen. Por lo tanto, dejas cancha libre a los partidos de los movimientos regionales, pero no los obligas. Y por lo tanto pueden escoger en qué circunscripción participar, en cuál no.
Y lo que puede ocurrir, de hecho va a ocurrir, es que, repito, muchos distritos, sobre todo rurales, pobres, alejados, en donde un partido político e incluso un movimiento regional no le preste interés, se van a quedar sin candidatos. Y acá, en este modificatorio de la ley, ninguno, ni el oficialismo, ni la mayoría parlamentaria, ni las otras bancadas han dicho nada. Y esto es preocupante. Claro, se supone que lo que buscamos todos, y sobre eso se ha debatido hasta el cansancio, es el fortalecimiento de los partidos políticos. Partidos políticos serios, que tengan una propuesta ideológica, que tengan bases, estatutos, un reglamento, que puedan ser sometidos a fiscalización. Ahora, yo no sé si esta ley apunta, bueno, el dictamen dice que sí, pero no sé si se puede fortalecer partidos solamente por ley. No, por ley no se fortalece. Es decir, partidos, porque claro, si no hay cuadros, si no hay voluntad de someterse a fiscalización, si no hay planteamientos ideológicos serios, si no hay democracia interna en los partidos, bueno, el reglamento quedará ahí, la ley quedará ahí, y como dices tú, lo único que provocará es que no haya representantes en las comunidades o en los lugares alejados donde no llega ningún partido político. Muchas veces, muchos de estos dictámenes, lamentablemente, carecen de una información, carecen de utilizar la información empírica que se tiene sobre la representación política. Por ejemplo, en el mismo proyecto de ley se dice: una organización regional debe tener comités en las provincias. Y luego dice, en cada provincia debe tener al menos 50 militantes. Y yo me pregunto, ¿y por qué a nivel provincial? Mira tú, una provincia es Lima, que tiene 7 millones de electores. Le pides 50 militantes. Fácil. Tahuamanú tiene 8.000 electores. También le pides 50. No, pues tendría que ser proporcional, ¿no? Pero tendría que ser, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí uno dice, estás delante de políticos que en principio son parte de partidos, que conocen la realidad partidaria mejor en principio que cualquiera. Y sin embargo, ves este tipo de dictámenes y proyectos de ley, o en algunos casos leyes, en donde están alejados de la realidad. Y ¿sabes qué? Lo que ocurre muchas veces también es que los dictámenes no son leídos por los congresistas. El interés por la reforma recae y está acotado en muy pocos congresistas. Y ese es un problema. El problema, sin embargo, es que no se queda en hechos aislados, sino que repercute en conjunto de todos nosotros. Porque claro, y vamos a descubrir los detalles. Así es, vamos a ir como con ojos cerrados, vendados o sin conocimiento, más allá del que se pueda leer el dictamen completo. Y nuevamente vamos a tener reclamos, tachas. El próximo año, que son las elecciones, vamos a estar quejando, ¿no? Otra vez. Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguramente vamos a tener más encuentros porque estamos en pleno proceso de reforma electoral y además a puertas de un proceso importante. Fernando Atuesta ha estado con nosotros. A la pausa y regresamos con el ministro de la Producción.